muchas cosas. Yo cuando estoy sola, y esto pues a veces como que a mí me preocupan muchas cosas. Vamos allá. Crónicas capítulo 21. El verso. Es que yo no sabía que usted iba con eso. Ayer estaba yo, tuve como una hora y pico en eso del centro. Ajá, pero usted me ha dicho, hermano. Estamos dando la risa ya. Estuve yo ahí leyendo y volví. Y pude entender muchas cosas. Y se lo dio a arañar. La gloria sea Para que vea que aquí, hermano, mire, iglesia, aquí, nada ocurre sin que Dios lo revele, lo muestre, lo selle de alguna forma. Yo no entendía que le indujo a la vía a eso. Y después pasaron unas cosas ahí, le buscaba. Bueno, Dios nos bendiga y yo bendiga a todos los que están. ¿Verdad? Por YouTube. Así que felicitamos a todo aquel que pueda entender este mensaje a través de esas redes sociales, ¿verdad que sí? Y hoy vamos a observar algo que los amigos allá en las redes sociales pueden entender fácilmente, que lo han palpado en estos días. Yo lo he comprobado, lo que Dios me va a dar a mí. Creo que Primera de Crónicas 21, verso 14 y el 17. Y dice en el nombre del Trino Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró a Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornat Jebuseo. El 17 dice: y dijo David a Dios: no soy yo el que hizo contar el pueblo, yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Jehová Dios de Israel, Dios Padre eterno, Padre bueno que habitas en el alto cielo, que la inmanencia estás aún en la materia muerta, tú la creaste, que amor, diseñador inteligente de todo lo que existe, el dueño de la vida, te doy gracias, te alabo y te bendigo, porque tú eres bueno para siempre tu misericordia. Sea tu gracia sobre este pueblo en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, yo quiero enfatizar que me llevado a mí a hablar de esto en el día de hoy. Pero estamos viviendo en el siglo XXI y se está viviendo una competencia. Y la competencia aún ha alcanzado hasta los líderes cristianos. No religiosos, cualquiera. Los líderes cristianos hoy están con una ambición. La ambición no proviene de un pensamiento malévolo, sino que cualquiera puede ambicionar algo que sea bueno. Pero cuando deseamos hacer algo, tenemos que llevarlo primero donde Dios. Vamos primero donde el Padre. Oiga, la Biblia muestra que muchos hombres y mujeres en la Biblia en los pasados años fracasaron en el intento de hacer cosas que no estaban
Espíritu ya dijo. Pero me quedaba a mí la inquietud en este día de hablar del problema que David se encontró. Parece que David olvidó que Dios le había dicho a Abraham: yo bendeciré todas las naciones y se multiplicarán sobre la faz de la tierra, y en ti serán benditas todas las naciones. Capítulo 12 de Génesis. Pero fíjate, David siendo pastor de ovejas, hoy vamos a traer ese tipo de metáfora, porque el rey y el pastor como que eran algo igual. En lo divino eran algo igual, el rey y el pastor. Las ovejas pertenecían, David era pastor, rey, pero seguía siendo pastor y rey. Y entonces comenzó con las ovejas. Y era un hombre fiero, un hombre poderoso. Pero ahora tenemos aquí un problema en la situación. Cuando tomamos decisiones que están fuera de la voluntad del Señor, nos llevan al fracaso, en la ofensa a Dios, y no solamente el líder se ve contra el solo, sino que en la mala decisión del líder se mueve el pueblo. Y hoy yo voy a hablar bien suavecito, no voy a hablar, no voy a rastrear la voz, voy a cogerlo suavecito, esta cita a mí, óigame, como que me ha revolcado. David siendo pastor, un hombre que amaba las ovejas, y desde ahí viene ese sentimiento, en lo que diríamos una analogía. Hoy yo voy a descifrar la palabra oveja. La palabra oveja en hebreo, ¿saben cuántas letras tiene? 7 letras. Yo lo encontré, creo que por aquí lo tengo apuntadito. Se llama Kit Basahi y tiene 7 letras. Pero usted ve que la oveja es la plenitud de Dios. Usted es una oveja y en usted está la plenitud de Dios. Palabra hebrea. Ahora bien, cuando viene el fracaso nos lamentamos muchísimo. Fíjese, ¿cuánto cuesta una mala decisión? ¿Ah? Ya que Dios nos enseña a depender de Él. ¿Cuántos hombres de Dios provocaron a Dios al castigo del pueblo? Pero muchas veces es la ambición. Fíjense, parece que David olvidó muchas cosas. Fíjense, cuando vamos a los jueces, el pueblo estaba entrando en una batalla. Los jueces, la época de los jueces, venían, estos filisteos venían todos los pueblos contrarios y tomaban los sembrados, las mujeres, los niños y hacían cuantas cosas. Cuando fue necesario que el pueblo fuese a la batalla, Dios le dijo a Gedeón: pelearás con pocos para que no te engrandezcas y digas que tu mano lo hizo, sino que lo hizo Jehová tu Dios. Oh, gloria al Señor. Es para que usted vea como a Dios. Nadie puede decir conozco a Dios. Hay unas partes de Dios que son irreconocibles y Dios actúa por unos senderos terribles. Pero ya sabemos de antemano que el diablo siempre ha tenido problemas con la iglesia. La iglesia se fundó desde Abel. Allí estaba Abel pastoreando ¿qué? Las ovejas. Oiga bien, pastoreando las ovejas. Y pastoreando las ovejas. Pero vino el diablo y entró en la mente de quién? De Caín, para que matara a Abel. Y acá dice en los evangelios: herirá el pastor. ¿Y qué pasa con las ovejas? Se dispersan las ovejas. Gloria al Señor. Oiga, cuando vamos a una cita, tengo una cita aquí, que yo la escribí aquí, esta cita, y yo quiero que usted vaya conmigo. La cita, decir que no, déjame que yo, Génesis 46, 34.
pasamos por la verdad. Miren que estoy hablando de David. Y estamos ahí porque estamos hablando de algo que es metafórico. Voy a buscarlo por aquí con mucha calma. Génesis 46. Es para que usted vea que el líder tiene que tener mucho cuidado en este tiempo y no afanarse por la ambición, no afanarse porque aquel tiene, no afanarse. 46. Vamos allá. Ok. Creo que estaba por aquí. Ya se me encuentro porque así está. En el 34. Ese me encuentro por aquí. Mire, cuando hay un hambre tremenda allá, dice que Jacob cogió a sus hijos y se fue inmediatamente a Egipto, donde había aprendido a su hijo. Eso no son hasta los párvulos en la iglesia, hasta los niñitos. Pero ¿qué pasa? Que ahora cuando llega el momento de presentar su familia ante el faraón, me llama mucho la atención, para que usted vea la palabra, usted tiene que buscar una cita y otra, y me llama mucho la atención algo que pasó aquí. Se queda allí en Gosén. Y cuando iba a presentarlo allá a su papá, a su hermano, José dijo a su hermano y a la casa de su padre: subiré y haré saber a Faraón y le diré a mis hermanos en la casa de mis padres que estaban en la tierra de Canaán, han venido a mí. Oiga bien, y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Pero oiga, aquí cambió el ambiente. Oiga bien, el 34. Entonces diré: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en tierra de Gosén, porque para los egipcios era abominación todo pastor de ovejas. O sea que Egipto, el mundo, ha aborrecido a los pastores. Desde Abel, que fue aborrecido por su hermano, fue matado para que se dispersaran sus ovejas. Las ovejas que eran para el sacrificio al Padre, a Dios, se dispersaran. Cada oveja que hay aquí en esta iglesia representa un sacrificio, no un sacrificio propio, sino el sacrificio de Cristo. Es para que usted vea que siempre el mundo ha odiado a los pastores, ha perseguido a la iglesia. Desde Caín, la iglesia ha sido perseguida, las ovejas han sido dispersadas. La Biblia no se equivoca, oiga. Pero ahora cuando nosotros llegamos aquí a algo que es bien peligroso, encontramos que siendo un hombre de guerra, un hombre valiente, un hombre con mucha autoridad, ¿qué pasa? Había ganado muchos territorios. Usted lee los capítulos allá en su casa que le anteceden al que leímos. Había ganado muchos territorios, había hecho muchas guerras ganadas. Pero el hombre estaba como que se estaba subiendo ya David. Ya David se estaba subiendo. Hay que tener cuidado porque estamos ya queriendo estar en la cumbre. Cuando hemos escalado los siglos y la gente elogia y cuántas cosas ocurren en nuestra vida y exacerban el juicio, la emoción. Y nos sentimos que estamos ya como que tenemos a Dios agarrado y que vamos a mover allá nuestro antojo de otra forma, como nosotros queremos. Ahora David, siendo un hombre que había cautivado muchos pueblos, de momento Satanás viene a la mente de David y le da una proyección peligrosa. Cuidado, hombre de Dios, mujer de Dios, que tienes un templo humilde, que tienes un grupo seleccionado como santo, una iglesia que tú la has llevado dentro del canon bíblico. Cuidado con la ambición de querer imitar a aquel pastor que tiene un templazo luminoso y que tiene 300
Nosotros crecimos hasta tener 210 miembros. Pero cuando yo vi que entonces 210 miembros en una congregación, en una lucha, en una búsqueda, y que muchos no están acordes, ¿sabe qué decidí? Por grupos, por células, y llevar pastores al concilio para que yo quedara entonces con la iglesia pequeña. La iglesia pequeña, pequeña es la manada del Señor. Lo que ustedes ven son templos luminosos, hombres y mujeres de Dios queriendo subir, subir, subir. Estamos en el siglo XXI. Esta es la era peligrosa, la era atómica, la era de los problemas, la era de las dificultades, la era donde el hombre quiere más y más. Es la era de la ambición, la era de estar arriba, la era de tener. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Ahora vamos a ver un hombre que si leemos los capítulos anteriores, miren, este hombre derrota a los amonitas y sirios, la conquista de Rabá, la derrota de los filisteos, pero entonces vio que estaba bien, había crecido el hombre y ahora quería tener más soldados. Ahora quería tener un crecimiento y quería saber cuánto era su posesión. Ahí es donde está el peligro. Vaya buscando lentamente. Usted que conoce allá a través de las redes, sabe de muchos pastores, de muchas mega iglesias, megatemplos, muchos megatemplos que quieren ir más allá. Y yo quiero ir más allá. Y yo quiero un templo como el de Mengano, como el de Sultano, como el de Fulano. Y yo quiero crecer. Y muchas veces nos dejamos llevar por la emoción. Y ahora sí una cosa muy buena, ensanchar las estacas. Pero hay que tener cuidado cuando se ensancha la estaca, cuando se pone el pilar, cuando se establece el templo, cuando el templo se agranda. Hay que estar vigilando lo que entra, hay que estar vigilando lo que está dentro. No podemos entonces, porque la crisis del siglo XXI, como está esta era económica difícil, ahora se hace difícil el sostenimiento de un templo grande, enorme. Lo moderno y las leyes exigen que un templo tenga aire acondicionado, que tenga muchas comodidades. Pero para eso hay que tener mucha gente adentro. Hay que hacer un censo, hay que ir creciendo. Estoy creciendo los domingos, ya hay mucha gente, pero yo te pregunto, ¿cuántos de esos están sellados ya para ir al cielo? ¿Cuántos están ya en esa glorificación? ¿Cuántos están sintiendo la salvación? Hay que hacernos esta pregunta. Y usted ve los megatemplos, 300 miembros, el pastor no conoce a nadie. No sabe cuál es la necesidad de que yo vea. Y entonces le pasó algo a David. Le pasó algo terrible. Oiga, esto fue tremendo. Y no meramente a David, porque te mencioné antes que hay muchos hombres fracasaron, porque acá también fracasó, por querer buscar y querer más extenderse y extenderse. A veces esa ambición que exacerba el juicio no nos hace pensar en Dios, que Dios pensará, si Dios puede estar de acuerdo con lo que estamos haciendo. Cuando ve la crisis que estamos viviendo en el mundo entero, entonces tenemos que permitir que en la iglesia se mueva la apostasía. Ahí es donde quiero yo llegar. David, pobre hombre, fracasó. Y en el intento, siendo pastor, atesorando un hombre que gobernaba bien, ese hombre era terrible, ¿sabes? Era prohibido hacer eso. ¿Para qué contar lo que tiene? ¿Para qué ambición? Si Dios es quien añade. ¿Y sabe qué acontece?
censar el pueblo, él quería saber cuánto poseía. O sea que había apartado la mirada y la emoción de Dios, porque mira, con los 300 fue que Gedeón venció un armamento de guerra terrible, muchos hombres, porque dice la Biblia que esto no es con la espada, esto es con el Espíritu de Dios, esto no es con la ambición. En ese tiempo el modernismo entraba a la iglesia, en los megatemplos está el modernismo, ahora es bien distinto el evangelio, y cuando hay crisis económica dentro del cuerpo colectivo, hay que aceptar todo el rastrojo que venga, el cielo que venga, todo lo malo que se mueve. Entonces el líder tiene que pasar la mano con liviandad para no herir, porque aquel que puede ver mucho para el megatemplo se puede ir y se puede ver en ruinas. Muchos hombres en este tiempo han fracasado. En aquel pasado estos hombres fracasaron porque primero no fueron donde Dios, donde la aprobación de Dios. Es peligroso. Es peligroso. Ahora mire lo que dice aquí. Fíjese. ¿Y sabe qué? El arca no estaba con David. No estaba el arca con David, si usted ve ese pasaje completo. Cuando no está Dios en el asunto es peligroso. Oiga, el arca era la presencia de Dios. Y ahí provenían las bendiciones. Pero fíjese lo que dice aquí. El 21, ¿cómo comienza? Pero Satanás se levantó contra Israel. E incitó a David. ¿De qué te estoy hablando hoy, líder, que estás ahí? Incitó a David a que hiciera censo de Israel. Provocó a David a cometer el error para un fracaso, para que murieran tantos hombres, 70,000 hombres, y una peste, Dios enojado. Hay un adagio que dice la abuela. Me acuerdo en un adagio que la abuela dice que hay que estirar el pie hasta donde la sábana llega. ¿Verdad que sí? Voy a hacer un testimonio. Conozco una iglesia que era como un templo grande, cómodo. Tenía bastantes miembros y hasta la doctrina era buena. Vino otro pastor y nos dijo que hacer un megatemplo bien grande. Y se fueron donde un concilio, buscaron mucho dinero y levantaron un templo enorme de grande. Cambiaron el pastor y vino otro pastor. Y dijo, hace falta aquí aire acondicionado. Una planta de $5,000. Hace falta cuántas cosas. Y empezaron a comprar. Y empiezan a comprar. Es un templo que hace algunos 1,500 personas. Tiene un mezanín enorme de grande. Eso fue, empezaron como algunos 8 años atrás. El templo está muy bonito. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con ese templo? Mucho más abajo está el que empezaron. Allí estaba la gloria de Dios. Allí estaba la bendición. Allí estaba la doctrina. Allí estaba la santidad. Si la palabra de pueblo del Señor. Todos eran fieles.
Hay que pensar. Me gustaría que los líderes de las iglesias y que algunos miembros de los templos que se sienten oprimidos ya, que por